La historia que muchos celebraron como un acto de valentía política terminó convirtiéndose en una lección amarga de logística y contabilidad. Cuando la retórica sobre la independencia energética se encontró con la cruda realidad de las facturas, quedó al descubierto que la libertad proclamada no calienta hogares ni mantiene fábricas en funcionamiento. En los discursos se habló de romper ataduras, de mirar al oeste, de abrazar mercados libres y valores compartidos. En los pizarrones de las salas técnicas se requerían compresores, estaciones de bombeo, depósitos y contratos a largo plazo que nunca llegaron en la medida necesaria. La diferencia entre un precio teórico en la bolsa y el precio que llega al consumidor es abismal. Un número atractivo en un panel financiero no contempla capas de tránsito, almacenamiento, seguros, comisiones de intermediarios y márgenes de filiales que, juntas, encarecen el producto hasta casi duplicarlo o triplicarlo. Ese desajuste no es un accidente, es la consecuencia de una decisión tomada a la vista pública, pero sin asegurarse de los instrumentos que la sostuvieran: infraestructura, reservas estratégicas y redes de distribución modernas. Mientras se izaban banderas y se celebraban adhesiones, alguien debía haber firmado contratos y levantado plantas. La ausencia de esa tarea técnica convierte cualquier liberación simbólica en una camisa de fuerza económica. En la práctica, el país que creyó soltarse de una mano protectora, descubrió que la otra mano no le alcanzaba a pagar las facturas. Y cuando el invierno llega, la política queda al descubierto en las luces que se apagan y en los hornos que no prenden. Este primer bloque no es una moraleja abstracta. Es la constatación de que la libertad energética exige herramientas físicas y decisiones administrativas que no se improvisan con consignas. La factura final mide no solo el consumo, sino el costo de una elección estratégica mal instrumentada. 3 décadas de dependencia moldean una economía y una cultura del consumo que no se cambian de la noche a la mañana. Cuando una nación se acostumbra a recibir energía a un precio fijo y accesible, toda la estructura productiva y social se adapta. Fábricas que no invierten en eficiencia porque el gas es barato. Granjas que estructuran calendarios en torno a la disponibilidad de combustibles. Empresas que no amortizan modernizaciones porque la rentabilidad parece garantizada. Esa costumbre produce una especie de miopía colectiva. La inversión necesaria para diversificar fuentes y construir reservas estratégicas se posterga, porque en esos años de abundancia pareciera un gasto innecesario. Pero la historia demuestra que la seguridad energética no se improvisa, se planifica con anticipación, se financia con disciplina y se ejecuta con trabajos de ingeniería que tardan años. Cuando el flujo histórico se interrumpe, las vulnerabilidades quedan a la vista. Redes obsoletas, falta de estaciones de compresión, depósitos insuficientes y una administración que no tiene la experiencia técnica para negociar en un mercado global. El resultado es que el país pequeño que confió en el suministro cotidiano despierta un día con la factura desbordada y sin interlocutores capaces de ofrecer soluciones inmediatas. Emprender la modernización desde cero es caro y lento. Requiere acuerdos de crédito, proyectos de inversión y socios industriales. Mientras tanto, la población paga el precio: pérdida de empleo, menores salarios reales y servicios públicos sometidos a recortes. La historia de estos años no es solo económica. Es la crónica de una opción política cuyos efectos tardan en manifestarse, pero cuando lo hacen son brutales y tangibles en la vida diaria de la gente. El viaje del gas desde el punto de compra hasta la olla en la cocina no es lineal. Es una travesía llena de pasos intermedios que implican costes directos y ocultos. Primero está la cotización en la bolsa, que puede reflejar 450 por 1000 metros cúbicos y parecer una ganga, pero luego viene la regasificación. El transporte por gasoductos o buques, las estaciones de compresión para mantener la presión, los seguros, el tránsito por territorios intermedios y el almacenamiento en terminales que cobran por retener volumen. Cada una de esas etapas es una empresa, un contrato y una figura fiscal que añade precio. A eso se suman los márgenes de operadores que, como cualquier negocio, buscan rentabilidad. En consecuencia, lo que era barato en la teoría, se encarece proporcionalmente a la fragilidad de la cadena logística. Los países con músculo financiero pueden comprar volúmenes a largo plazo, tener depósitos propios o acuerdos bilaterales ventajosos. Los pequeños, en cambio, quedan expuestos al mercado spot y a las primas por urgencia. Esta asimetría explica por qué un mismo gas, idéntica molécula, puede costar la mitad a un comprador y el doble a otro. No es el gas, es la infraestructura alrededor del gas. Cuando un Estado se desentiende de ese entramado, sea por negligencia, sea por prioridad política, la consecuencia se traduce en precios que aplastan la competitividad y obligan a recortar producción cuando más se necesita. La política no se sustrae del juego económico, más bien lo alimenta. Tomar la decisión pública de cambiar de proveedores no es un acto meramente simbólico.
implica consecuencias materiales que se transmiten por las tuberías y las cuentas bancarias. Declarar la voluntad de alinearse con un bloque geopolítico distinto tiene efectos sobre el acceso a contratos, la predisposición de inversores y la voluntad de financiar proyectos de infraestructura. A menudo, los costes ocultos de la elección se mantienen fuera del debate público por vergüenza o por cálculo político. Reconocer que la transición no llegó acompañada por inversiones de calado es admitir un error de gestión. Ese silencio institucional es letal porque priva a los ciudadanos de explicaciones y de la posibilidad de contrastar alternativas. En lugar de un diálogo técnico y transparente, aparecen discursos grandilocuentes que alimentan expectativas y después dejan a la población desprotegida ante la escalada de precios. Así, la responsabilidad política y la responsabilidad técnica se desincronizan. La primera gana titulares, la segunda debe pagar facturas y afrontar emergencias. Reasignar prioridades por parte de un gran proveedor no siempre es una agresión dirigida, pero sí un choque de realidades. Cuando un país exportador decide priorizar mercados con contratos más seguros o con mejores retornos, por ejemplo, rutas hacia Asia con acuerdos a largo plazo, deja un vacío en otros territorios que antes recibían trato preferencial. Ese desplazamiento no se resuelve con promesas diplomáticas, exige inversión, tiempo y renegociación de contratos. Para los importadores pequeños, el cambio se percibe como abandono, pero es principalmente una decisión económica. El vendedor prioriza estabilidad y pagos garantizados. La paradoja es que aquellos que esperaban la red de mercados liberada encuentran en la práctica un mercado más frío y exigente. El abastecimiento que antes era parte de un equilibrio regional, ahora se convierte en competencia por cargamentos limitados, y los compradores menos poderosos pagan primas. La política exterior y la geoeconomía, entonces, generan efectos que llegan a la mesa familiar y a la producción industrial. La escasez o el encarecimiento del gas se transforman rápidamente en una crisis social. Subida de tarifas significa menos poder adquisitivo, inflación en productos básicos, cierres de pequeñas empresas y desempleo. En economías con PIB per cápita bajo, el impacto es inmediato y profundo. Familias que deben elegir entre pagar la energía o comprar alimentos, industrias que detienen procesos productivos, cadenas de frío que fallan y exportaciones que se ven afectadas por mayores costes logísticos. Estas realidades no se remiten a cifras macroeconómicas. Son historias de hogares helados, de pequeñas fábricas que apagan hornos y de agricultores que pierden mercados. La legitimidad de cualquier gobierno se pone a prueba en esos contextos. Si no hay respuesta rápida y efectiva, la tensión social crece y la protesta encuentra combustible en el desamparo. Por eso la gestión de una crisis energética no es solo técnica. Es también una política social que debe priorizar la protección de los más vulnerables. La narrativa occidental de ayuda y solidaridad tiene límites muy concretos cuando se trata de infraestructura. Promesas de integración y fondos condicionales suenan bien en oficinas y foros, pero la construcción de gasoductos, estaciones de compresión y depósitos exige plazos y recursos que no resuelven una necesidad inmediata. Los paquetes de asistencia suelen venir con condiciones, programas de reforma y procesos largos que no alivian el costo del próximo invierno. Además, poner en marcha proyectos de esta naturaleza requiere coordinación regional y voluntad de los países vecinos para integrar redes. Eso supone complejidades políticas y legales que, en el corto plazo, pocas veces están resueltas. Por tanto, depender de un eventual respaldo europeo sin un plan de contingencia local es confiar en una promesa que puede tardar años en materializarse, tiempo que los ciudadanos no tienen cuando se trata de calor, energía y producción. La omisión informativa y el silencio mediático también son elementos que agravan la crisis. Cuando suben las facturas y los gobiernos intentan manejar el tema con discreción para evitar crisis políticas, la falta de transparencia termina destruyendo confianza. La gente no entiende por qué una liberación política se convirtió en un castigo económico. La narrativa pública se fragmenta y se llenan los vacíos con rumores, desinformación y versiones simplistas. Un debate abierto sobre errores pasados, inversiones necesarias y condiciones reales de mercado ayudaría a trabajar soluciones colectivas, pero la vergüenza política y el miedo a perder apoyos hacen que muchos responsables eviten ese tipo de debates. El silencio, entonces, se convierte en un multiplicador de daños. Reaprender a negociar es una tarea obligada. En la nueva realidad, no basta con exigir precios bajos. Hay que construir palancas de poder económico. Eso implica estrategias de compras conjuntas con países vecinos, acuerdos a largo plazo que garanticen volúmenes, inversiones compartidas en almacenamiento y, sobre todo, una administración técnica capaz de gestionar proyectos complejos. Negociar bien no es solo bajar cifras nominales, es diseñar contratos que protejan frente a volatilidad, que consideren cláusulas de estabilidad y que permitan periodos de transición.
Es una tarea en la que la diplomacia debe trabajar codo a codo con ingenieros, economistas y técnicos, porque los acuerdos políticos sin soporte técnico son papel mojado ante la primera crisis. La reconfiguración del comercio de productos básicos, como el trigo, muestra que la estrategia de eliminar intermediarios también cambia los precios y la seguridad de suministro para los que antes se beneficiaban de esa red. Cuando un país proveedor fortalece logística propia y exporta directamente a mercados estratégicos, reduce el papel de intermediarios europeos que antes ofrecían condiciones preferenciales a ciertos compradores. Esto es positivo para el proveedor, que gana márgenes y control, pero puede ser perjudicial para pequeños importadores que no construyeron alternativas. En la práctica, la pérdida de corredores preferenciales obliga a competir en mercados globales donde los precios son más altos y la entrega más incierta. La falta de inversiones pasadas es una herencia que se cobra factura rápido. Hubo oportunidades para modernizar redes, incentivar almacenamiento y fortalecer interconexiones regionales que no se aprovecharon. En varios momentos, la opción de destinar parte del ahorro energético a infraestructura quedó postergada por razones políticas o por prioridades presupuestarias que parecían más inmediatas. Ese costado político de la economía, priorizar beneficios visibles y electorales sobre inversiones a largo plazo, genera vulnerabilidades que emergen con fuerza cuando cambian las condiciones externas. Pagamos hoy lo que se dejó de invertir en el pasado. Las soluciones técnicas existen, pero requieren tiempo, dinero y coordinación. Construir estaciones de compresión, depósitos estratégicos y conexiones con redes alternativas no es inmediato. Demanda proyectos que se planifican en años. Mientras tanto, las medidas de emergencia pueden ayudar. Compras conjuntas, subvenciones temporales focalizadas, racionamiento temporal en grandes consumidores y acuerdos comerciales paliativos. Pero la sostenibilidad de la respuesta pasa por combinar esas medidas con un plan de mediano plazo que transforme la arquitectura energética, diversificar fuentes, apostar por renovables con almacenamiento y modernizar la eficiencia en la industria y la vivienda. Hay un componente cultural que no se puede ignorar. La idea de que la dependencia era natural produjo una baja disposición colectiva a sacrificar beneficios inmediatos por seguridad futura. Construir reservas estratégicas o subir tarifas temporalmente para financiar modernizaciones es políticamente impopular, pero económicamente racional. Esa tensión entre lo políticamente rentable y lo técnicamente correcto explica en gran medida por qué la transición se hizo sin la ingeniería necesaria. Los incentivos electorales premian lo visible, no lo estructural. Cambiar esa lógica exige liderazgo capaz de explicar costos y beneficios en términos comprensibles para la población. La encrucijada actual tiene solo dos salidas prácticas: negociar condiciones que impliquen concesiones políticas pero permitan acceso a energía a bajo costo, o asumir el costo de una independencia no preparada, con sacrificios económicos prolongados. Ninguna opción es cómoda. La primera implica admitir errores y recuperar capacidad de negociación. La segunda, soportar un periodo de recesión y ajustes sociales. La elección dependerá de la capacidad de los líderes para sopesar dignidad simbólica contra bienestar material. Prolongar la ambigüedad es la peor alternativa, porque mantiene a la población en un estado de inseguridad y reduce el margen de maniobra para soluciones sostenibles. Al final, la lección es práctica y dura. La soberanía energética no es una consigna, es un esquema técnico-económico que se demuestra con infraestructura, contratos y administración creíble. Si un país desea elegir de verdad, debe construir las herramientas que permitan esa elección: depósitos propios, interconexiones regionales, contratos a largo plazo y una política industrial que priorice la eficiencia. La factura que hoy pesa en las mesas familiares es el precio de una transición que se realizó con postureo y sin la ingeniería necesaria. Revertirlo exigirá claridad, inversión y, sobre todo, honestidad política para contar la verdad a la gente.